está, abuelita? Bien, gracias ¿Bien? a Dios. Abuelita, ¿en dónde nació usted, abuelita? ¿En dónde nació usted? No, en Las Palmas, Zacatecas. Las Palmas, Zacatecas. ¿Y qué tan lejos queda de Zacatecas, Las Palmas, abuelita? Sí, sí, queda lejos. Sí, como unas 2 horas o algo así. Yo creo que queda como a la mitad de allí de Las Palmas a Guadalajara y de Las Palmas a Zacatecas. Hasta Zacatecas, yo creo que está como a la mitad. ¿Usted se llama María Trinidad? María Trinidad Mora Izquierda. ¿En qué fecha nació usted, abuelita? Nací el 15 de junio de 1930. 1930. ¿Usted cuántas hermanas tiene, abuelita? ¿Cuántas hermanas tuvo, abuelita? ¿Hermanos? No más 4 fuimos. Nada más 4. ¿Es usted? 3 hermanas y un hermano. ¿Es usted? Fuimos muchos, pero se murieron. Vale. Nomás quedando los ¿Usted, la tía Delfina? ¿Mm? ¿Usted, la tía Delfina? ¿El tío David? Y Angelita, mi hermana. Se llama Angelita. ¿Cómo se llamaban sus papás, abuelo? Mi papá se llamaba Alejo Mora Flores. Y su mamá es Mónica. Y Mónica Esqueda ¿Se acuerda de Pérez? Pérez. ¿Sus abuelitos, abuelita, cómo se llamaban? Mis abuelitos, mi abuelito Pilar se llamaba Pilar Mora. Pilar Mora. Es del lado paterno, ¿verdad? El papá, ese es el papá de su papá, ¿verdad? Era el papá de mi papá. ¿Y conoció a la esposa de él? ¿A su abuelita por parte de su papá? ¿La conoció o no? ¿A mi abuelita? Sí. No, hombre, mi papá tenía 2 años cuando murió mi abuelita. Oh, Ay, estaba chiquito. él sufrió mucho. Él se casó de vuelta y la mujer fue tremenda. Y es que iba a bañarlo cuando se estaba descongelando el agua del arroyo. ¿A poco? Y que pasaba gente y le decía, ay, Juana, qué bárbara eres. Mi papá era güero. Y dice que estaba negro. Del frío que tenía. Y dice que le hacía, miren lo que güerito. Y todavía le daba una nalgada. Uy, qué cruel. Dice que la gente se iba ardiendo de coraje de ver cómo lo trataban. ¿Y por qué no la denunciaron, verdad? Si eso no estaba bien. Y luego, ya cuando estaba más grandecito, que le salió un tumor en una pierna y no podía pararse. Y que dice que ella le daba a diagnosticar cuando le daba a mi abuelito. Y mi abuelito se iba a trabajar y ella alzaba las tortillas alto Para que no las para alcanzara. que él no las agarrara. Hasta en la noche que él llegaba, esas horas comía él. Él sufrió mucho, la pena negra. Por eso él cuando ve una gente huérfana dice, ay Dios, pobrecitos, ojalá que no sufran como yo sufrí. Él sí sufrió mucho, pobrecito. ¿Y sus abuelitos de parte de su mamá? ¿Cómo se llamaban? Yo no los conocí. ¿No los conoció? ¿Por qué? ¿Porque estaban en otro lado? Creo que yo tenía como 1 año cuando se murió mi abuelita, fue la última que se murió. ¿La mamá de mi mamá? Sí, ellos murieron muy pronto. Entonces usted estaba en Las Palmas, Zacatecas, ¿verdad? Sí. Cuando estaba chiquita. Estábamos en Las Palmas, Zacatecas. ¿Y cuánto tiempo duraron ahí en Las Palmas? ¿Dónde Pues vivían? ya nos fuimos de allí cuando yo tenía 12 años. Sí. ¿Se fueron a Exatlán? A Chatlán. Así es que de 12 años entré a primero. Pero ahorita, y antes de eso, ¿cómo se conocieron sus papás? ¿Alguna vez le platicaron a sus papás cómo se conocieron? ¿O si fue ahí mismo en Las Palmas? Ellos se conocieron porque en el derramadero donde vivía mi mamá, allí vivían sus padres de su papá de mi papá. Y allí se conocieron. ¿Pero el derramadero? ¿Qué es el derramadero? ¿Cómo? ¿Qué es el derramadero? Es un lugar de Jalisco. Era ¿Es un lugar? él. No, el derramadero. Sí, ¿Un lugar de trabajo? era Jalisco. Era Jalisco. Cerquitas de Cuquío. Cerca de Era Cuquío. cerquitas de Como Cuquío. un rancho. Sí, era un rancho. Era un rancho, pero el derramadero. Era un rancho. ¿Su papá qué se dedicó, abuelita? ¿Cómo? ¿Su papá qué se dedicó? ¿Qué hacía mi papá? ¿Qué hacía de trabajo? ¿En qué trabajaba ahí? Él era borreguero. ¿Por qué? Y es que tenían como más de 100 borregas.
¿Pero eran de ellos? Era de ellos, de mi abuelito. Ah, sí. Eran de mi abuelito. Y luego que dice que tenía 2 perros grandes que le ayudaban como gente. Y que dice que una vez pasaron por allí, pasaba él con todas sus borregas por la casa de con mi mamá. Y que dice que una vez agarraron un borreguito y lo metieron para adentro. Y luego, pues, nomás para hacerlo desatinar. Y que los perros no se quitaban de allí. Fíjate, los perros vieron que ellas agarraron el borreguito. Y no se quitaban los perros y no se quitaban los perros. Y que dijo mi papá, es que las muchachas han de haber agarrado un borreguito. Y ya ahí va, y dijo, écheme mi borreguito para acá. ¿Quién te dijo? Mis perros. Fíjate, mis perros. No, decía mi mamá, no, hombre, ellos tenían unos cobijones, pero padres, y a 3 kilos de lana. ¿De pura borrega? De pura lana. Que Pura lana. Bueno, entonces, ¿ustedes se fueron de Las Palmas a dónde? A Exatlán. Exatlán. Nosotros de Las Palmas a Exatlán nos fuimos. ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué se llevaron? Es que un pariente de mi abuelito, mi abuelito fue a Cuquío. Y el pariente allí estaba, era de allí también, y también vivía acá en Exatlán, y que dice que le dijo, Pilar, te convido, vámonos para que te vayas a vivir con nosotros a Exatlán. Y que le dijo, deja hablar con mi hijo y con Mónica, a ver qué dicen. Y que cuando fue, luego le dijo a mi mamá, Mónica, ven, porque él la quería como su hija. Y mi mamá lo quería mucho a él también como su padre. Y le dijo, a ver, ¿qué consejo me das? Crisanto, ahora el que lo convidó, me convidó antes le decían Izatlán. Dice, ¿tú qué dices? ¿Nos vamos a vivir? Órale, don Pilar, vámonos allá. Y que ya le habló a mi papá. Y mi papá, pues, eran pobres, pero no tanto. Él tenía más de 100 cajas de abejas de miel, sacaba mucha miel mi papá. Hora de sembrar, sembraba mucho, levantaba cosechones de maíz, de frijol, calabazas, pilonones de calabazas, todo cosechaba mi papá. Y allí afuera de la casa había unos árboles grandones y allí llegaban los arrieros y allí se dormían. Y se dormía. Y mi papá les vendía maíz y mi mamá les vendía cena y así. Sí, sacaban sus centavitos ellos de allí. ¿Es un restaurante? ¿Cómo restaurante? Sí. Y luego los arrieros ya los apreciaban re mucho a mi papá y a mi mamá cuando iban de Juchipila, porque iban de Juchipila a Guadalajara. En cántaros le llevaban fruta, le llevaban verdura, le llevaban muchas cosas llenas de los cántaros de cosas que le llevaban. Pero ahorita, ¿usted tenía tíos o tías ahí en Exatlán? ¿Cómo? ¿Tenía tíos o tías usted en Exatlán también? ¿En dónde? En Exatlán. No, hombre, nadie. ¿No venía nadie? Nadie más de don Crisanto, el pariente de mi Los que los invitó a irse para allá. Él, el que nos invitó ahí. Oh. Y nos fuimos. Llegamos al correo, ¿tú crees? El administrador del correo, allí a su casa de él, fíjate, era amigo de don Crisanto, el que nos había llevado, y allí nos quedamos en su casa, y allí mi abuelito se enfermó, pero ya iba malísimo, decían que dice que tenía un corazón fuerte así. Ah, sí. Y con el bullicio de todo. Pues imagínense tanto, ¿verdad? Y que duró 3 días nomás. Mi papá luego le llevó el doctor y le dijo, mira, si tu papá dura 3 días, me comprometo a curártelo. ¿Cuál? A los 3 días se murió mi papá. Oh. Pero Dios le dio licencia de que fuera el padre a confesarlo. Lo confesó el padre y luego le ofrecía la comunión, cantábamos y él también cantaba. Mi malito. Y le decíamos, papá Pilar,
ya fuimos a la iglesia. Sí, hija, ya fueron a la iglesia. Y papá Pilar le dije, aquí estaba con Tresina, porque allí del mercado, ¿te acuerdas del mercado? Luego estaba así, la iglesia. Está cerquitas, papá Pilar, está cerquitas. Vayan, hija, pídanle a Dios por mí, decía él. Pídanle a Dios por mí. Y sí, el padre le dio la comunión, la última, y le ofreció la comunión, y le dijo, Señor, le encargo que pida a Dios por mí. Le dijo el padre a mi papá Pilar. ¿Le vieron? Señor, le pido que por favor pida a Dios por mí. Ay, padre, pues usted también pida a Dios. Te va hablando y sentado en el piso, en un tapetito así. Pues ¿dónde más? Pues no tenían cama ni nada. ¿Cuál? Pues acabamos de llegar, si antes nos prestaron esa pieza. Y acabándose de ir el sacerdote, mi papá lo tenía abrazado así, sentado mi papá también en el piso, con él aquí abrazado. Se le vino una vomitada de sangre y se quedó así, nomás así, se quedó así. Y volteó mi papá y dijo, se nos fue mi padre. Y sí, de 65 años, sí, estaba nuevo. Estaba joven. Estaba nuevo. Muy joven. De 65. ¿Y usted qué empezó a hacer ya que llegó a Zatlán? No, pues ella llevaba trabajo. Ella llevaba trabajo en el campo. Pero usted ¿Usted qué de todo? ¿Qué actividades empezó a hacer? Las actividades, cállate. Mi mamá nos puso en la escuela. Nos puso en la escuela, yo de viejota en primero. Ahí aprendió a escribir y... No, mira, estuvimos 2 meses en Juchipila, en la escuela, pero yo me enfermé y ya no quise quedarme en Juchipila. Me llevó mi papá para la casa. Y allá, pues me pusieron en primero también. Pero a los 15 días me pasaron porque ya estudiaba. Porque era muy inteligente. Mírenla. Ya se mírenla. A los 15 días me pasaron a segundo. Y tuve buena suerte que mi maestra me quiso mucho. Ah, sí. Me quiso mucho y ella les decía, miren, aprendan. Pues yo era la viejota, pues cómo no. Y luego les decía yo, ay maestra, ¿cómo me molestan las niñas? Mire que me hacen y que... Me dijo, tráete tu silla aquí al escritorio. ¿Crees? Aquí te estás conmigo. Y allí me estaba yo, allí era mi lugar con ella. Ah, sí. Era mi lugar. Y Angelita, mi hermana, ella tuvo mala suerte porque a ella, su maestra no la quería. No la quería, que porque hablaba ronco y que lo hacía adrede y que sabe qué. En una de esas, pues que fueron por ella a llevarla a la dirección, a castigarla. Ella se agarró de todas las sillas, llevaba una retahíla de sillas y dijo, no voy. No voy. ¿De veras? ¿Por qué? No voy a la ¿Por qué me dirección? lleva? Dijo, si yo no estoy haciendo adrede que hablo así, yo así hablo. Entonces, pues la dejaron y la pusieron en otro salón y esa maestra la quiso mucho a Güera, la quiso mucho. Esa maestra dijo, lo que tiene, dice, es de relaja, es que le decía a Güera, sí, dice, ella no te quiere por relaja. Ella era muy buena con Güera. Ah, sí.